Hola, estimados amigos. Vamos a meditar ahora sobre lo que es la fe salvadora. La fe salvadora es el medio por el cual las personas adquieren la salvación. Es por medio de la fe, nos dice la palabra, la salvación por gracia de Dios. O sea, es el favor inmerecido de Dios que Dios ha provisto por medio de Jesús, por medio de la fe que nosotros, por la confianza que depositamos en la obra de Cristo. Eso es algo que no puede ser posible por medio de obras. No es porque nos portemos bien, no es por ser un buen ciudadano, un buen hijo, un buen profesional, sino que es algo que se gana por fe. Es algo cuando yo le digo al Señor, Señor, yo creo lo que tú estás haciendo en favor mío. Yo creo lo que tú has hecho por mí, lo que tú pagaste por mí, porque tú moriste en la cruz tomando mi lugar y derramaste tu sangre preciosa para poderme justificar y limpiarme y presentarme acepto delante de Dios. ¿Qué ejemplo podemos encontrar en la palabra? En Lucas 23, del 41 al 43, nos dice de aquel ladrón, el cual creyó ahí en el último momento, que por misericordia Dios le dio esa oportunidad. Esta persona no tuvo tiempo de hacer buenas obras, pero sí Dios le dio oportunidad de que él creyera. Él escuchó las palabras que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él creyó, se reconoció pecador y dijo, Señor, dijo, lo reconoció como Señor. Acuérdate de mí, le dijo, cuando estés en tu reino. Y lo reconoció como rey. Y se llevó el regalo más grande que Dios estaba proveyendo allí mismo, en el acto en el que él estaba dando ese sacrificio perfecto como Cordero de Dios para ganar la salvación para usted y para mí. Él lo creyó y recibió la salvación. Jesús mismo le dijo que te lo aseguro, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que al ver esto nosotros podemos estar plenamente seguros que Dios desea que usted y yo creamos y que recibamos por esa misma fe esa salvación que Él ha provisto y que es un regalo, es un don de Dios, es un regalo que Él ha provisto para que nosotros podamos recibir los beneficios de lo que Él ha ganado para cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos hablar acerca de la fe salvadora? Dice en Romanos 11:6, y si por gracia, dice, ya no es por obras. Estamos hablando que es por gracia, que es el favor de Dios. No es por obras, es por la gracia de Dios. De otra manera, dice, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no sería gracia, está diciendo la palabra. Entonces debemos estar plenamente seguros que Dios nos ha provisto la salvación por gracia, es algo gratis, que lo que tenemos que hacer es creer lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Al buscar la justicia de Dios por medio de las obras es caerse de la gracia, dice, o sea, del favor de Dios, lo que Él está concediendo por medio de Jesús. Cuando estoy buscando otros medios para poder alcanzar la justicia de Dios, estoy despreciando lo que Dios ha provisto por medio de Jesús. Y eso en ninguna forma puede justificarnos. Lo único que puede justificarnos es la fe en la obra de Cristo, porque así lo ha dicho la palabra, que es por gracia, que nosotros obtenemos la salvación. En Gálatas 2:16 nos dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Porque sabiendo que creyendo en Él, poniendo nuestra fe en Él, seremos justificados por esa fe. Y que no será por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Solo la fe en Cristo Jesús puede justificarnos. Por tanto, dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. También allá en Romanos 4:5-6 dice que al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, porque está obrando, no está recibiendo la gracia de Dios, sino que es como deuda, dice. Mas el que no obra, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo primero que nosotros debemos hacer es creer la obra de Cristo, es creer lo que Él ha provisto para mí, porque de esa manera, por esa fe, yo alcanzo la justicia de Dios,
que Él ha provisto por medio de Jesús. Así de simple, Él ya lo hizo todo. Y creyendo lo que Él ha provisto para mí, yo recibo la salvación. La herencia de la justicia divina es por fe. Tenemos un ejemplo acá. En Hebreos 11:7 nos habla de Noé, que por fe, dice Noé, él fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Él le habló que iba a venir un diluvio. Él creyó esa palabra y con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase, su familia. Y por esa fe que él creyó, aún sin haber visto, porque él creyó esa palabra, por esa fe condenó al mundo, dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Entonces ahí vemos que la herencia de la justicia divina es por fe. Quiero yo tener la herencia de la justicia que Dios ha provisto. Creámosle a Él. Aceptemos esa herencia de justicia por medio de la fe. ¿Qué más podemos hablar acerca de esta fe salvadora? Que la fe salvadora es activa. ¿Qué significa ser activa? Que es obediente. La fe salvadora proclama, la fe salvadora anuncia, la fe salvadora testifica. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. ¿Qué nos dice la palabra? Que una vez que nosotros recibimos la salvación por gratitud en nuestros corazones, nosotros debemos proclamar esta palabra a otras personas también, para que esta palabra sea luz a otras personas que también necesitan escuchar estas buenas nuevas. Y la misma palabra que el Señor mismo nos manda a que las estudiemos, que las escudriñemos, nos preparan para poder hacer esto. Nadie puede decir, no, si es que yo no puedo. No, si podemos. El Espíritu Santo nos instruye. Dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios ha inspirado su palabra y es útil, dice. Claro que es muy útil. Y nosotros también somos útiles en las manos de Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. El redarguir del Espíritu Santo es aquello que Él nos muestra en su palabra, ¿verdad? Cuando Él nos muestra algo que no va de acuerdo a su voluntad, Él nos corrige y nos instruye en su justicia, en su palabra, a fin de que nosotros seamos perfectos y preparados para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. ¿Y cómo vamos a hacer esa voluntad? Habiendo creído primero. No nos podemos ir primero a las obras sin haber creído. Tenemos que poner primero la fe en Él. Y habiendo creído en Él, recibir la justicia que Dios ha provisto por medio de la fe en Cristo Jesús, para luego movernos, porque Él nos ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en esas buenas obras. No para salvación, sino que las hacemos porque somos salvos, ¿verdad? No para salvación. De esto nos habla Santiago. Dice, hermanos míos, dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago habla precisamente de las obras que produce la fe. Una vez que yo he creído en Cristo Jesús, a consecuencia de esa misma fe, eso de haber recibido la gracia salvadora de Dios por medio de Jesús, eso hace que yo me mueva en gratitud, en compasión por las otras personas, ¿verdad? Porque somos salvos, ¿verdad? No para ser salvos. Entonces, esto debemos compararlo con la postura de Pablo, que Pablo habla mucho de la justicia por la fe. Y la postura de Santiago, que está hablando que también debemos ser activos en las obras, que demos testimonio de haber recibido esa fe. Eso es algo que se complementan ambas posturas, ¿verdad? Porque hablan que debemos alcanzar primero, pues, la justicia de Dios, que es por la fe, como hemos hablado, y que nuestra vida empiece a dar testimonio de esa fe, que nuestra vida sea un testimonio vivo, ¿verdad? De que nosotros hemos recibido la salvación que Dios ha provisto por medio de Jesús. ¿Qué más podemos decir? Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Es muy distinto el que yo quiera hacer las cosas por religiosidad, por estar en un ministerio, por estar involucrado en un equipo. Es muy distinto eso a que mi vida realmente dé testimonio y manifieste el fuego del Espíritu de que yo he sido lavada y comprada con la sangre del Cordero y he sido declarado su hijo o su hija. Y que eso que Él ha hecho en favor mío me ha hecho libre y me ha preparado para que mi vida dé testimonio acerca de Él.
Pablo habla que el hombre es justificado por la fe, como estábamos hablando, sin las obras de la ley. Pablo está refutando el legalismo judío que se vivía en ese tiempo, que ellos que creían que debían de cumplir con diferentes ordenanzas a las que Jesús les llamó pesadas cargas, que les llamó a los religiosos de su época. En Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas, dice el Señor, y difíciles de llevar, ¿verdad? Entonces, nunca fue el deseo de Dios ese, de poner una pesada carga sobre nosotros. Él fue quien cargó el peso del pecado. Él fue quien pagó por usted y por mí. Él ya proveyó todo. Lo que tenemos que hacer es creer lo que Él ha provisto para mí. Él mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, y yo os haré descansar, porque mi yugo es ligero, mi yugo es liviano, mi yugo es fácil de llevar. Él no quiere poner cargas pesadas en nosotros. Incluso lo que Él nos pide que hagamos, eso es algo ligero que va descansando sobre sus hombros, porque Él nos comisiona como iglesia para que anunciemos estas buenas nuevas, pero eso no debe representar una carga, sino que debe de ser hecho con amor, porque Él ya lo hizo por usted y por mí, y ahora Él comisiona a su misma iglesia para que nosotros anunciemos esas buenas nuevas también, a consecuencia de haber creído, no para salvación, porque la salvación Él ya la proveyó, sino que a consecuencia de haber creído, nosotros nos movemos en el amor y hacemos testimonio y hacemos vida a lo que Él ha puesto en nosotros. El legalismo judío era muy contrario. Ellos dictaban que para salvarse de la condenación había que cumplir con los requerimientos de la ley. Dios mismo, Él escribe la ley en nuestro corazón. Esa ley Él la ha resumido en el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino que a cumplirla. Y Él mismo resumió la ley en el amor. Él dijo que debíamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y que debíamos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ahí dijo, esa es la ley y los profetas. Él está resumiendo la ley en el amor. Y Él ha escrito un nuevo pacto. Es el nuevo pacto que Él ha establecido en su sangre. Él dijo, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Él está estableciendo ese nuevo pacto en Él. Y Él nos manda que nos movamos ahora en el amor. Y Él ha escrito esa ley en nuestros corazones. Esa ley que nos lleva a movernos en el amor. Dice en Jeremías 31:33, este profeta del Antiguo Testamento está hablando de ese nuevo pacto. Está hablando del futuro, está hablando acerca del pacto que Dios va a establecer por medio de Cristo, el que estamos viviendo nosotros. Este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. También en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos dice la palabra, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Que nuestra vida dé testimonio vivo de que somos hijos de Dios por haber creído en Cristo Jesús y haber recibido su gracia para vivir para Él. Ahí va la acción, ahí va la actividad, ahí va una vida que se mueve diligentemente. No seamos perezosos, dice, sino que seamos diligentes en Cristo Jesús. No se trata solo de palabras, sino que se trata de un cambio de vida, de un nuevo nacimiento en la fe correcta en Cristo, a quien el Padre ha señalado, creyendo la obra de Dios por medio de Cristo Jesús. Es a Él a quien debemos de dirigirnos, porque es Él quien ha provisto el regalo de la vida por medio de su gracia, poniendo la fe en Él, porque es la fe salvadora, es la fe correcta que me va a llevar a una vida abundante y a una vida eterna por medio de Cristo Jesús. En Juan 6:29 declara la palabra, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso debemos hacer, poner nuestra fe en Él, creer lo que Él ha provisto. El legalismo dice que es una tendencia o es una actitud de quien antepone a toda aplicación estricta de las leyes. El ser legalista en el sentido religioso es aplicar las leyes de Dios de una manera que Él nunca pretendió, como estábamos hablando. No se trata de imponer una carga, no se trata de tener un cumplimiento de esto o aquello para ganar la salvación. Él ya la proveyó. Él ya la ganó para usted y para mí. Lo que tenemos que hacer nosotros es creerla y poner nuestra fe en Él. Y esa es la manera correcta en enfocar nuestra fe en Él. No podemos enfocar nuestra fe en muchas cosas, en diciendo crean esto, crean fulano, crean mengano. Dios ha establecido un solo camino
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos acerca hacia el Padre. Él es quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para podernos justificar delante de Dios y limpiar todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Es Él quien murió ahí tomando nuestro lugar para pagar el precio del pecado, que es la muerte, y podernos justificar. La ira de Dios se depositó ahí en la cruz del Calvario, pagando Él el precio del pecado, que es la muerte. Y cuando yo recibo por fe, creyendo lo que Él ha provisto para mí, recibo el perdón y recibo la vida eterna. Por eso Él me da la potestad de ser hecho un hijo suyo cuando yo recibo lo que Él ha provisto para mí. Y dejo ser un hijo de ira, como dice la palabra. Porque aquellos que no han reconocido de Cristo, la Biblia los describe como hijos de ira, porque la ira de Dios está sobre el pecado y sobre la maldad. Y Dios está dando un tiempo para que la humanidad se arrepienta y venga a sus pies y reconozca de lo que Él ha provisto para que nosotros estemos con Él, porque en el deseo de Dios está que nosotros estemos con Él, porque Él ha preparado moradas eternas para cada uno de nosotros. Y cuando yo vengo y deposito mi fe en Él, en la fe correcta, que es la que Dios ha señalado por medio de Cristo Jesús, yo recibo el perdón y recibo la salvación. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Dios nos llama a circuncidar nuestro corazón de todas esas cosas que han opacado nuestra fe. Todo aquello que nosotros hayamos enfocado de una forma incorrecta y que ahora vamos a enfocar nuestra fe directamente en Cristo Jesús y a enfocarnos a ganar el favor de Dios y decirle, Señor, tú declaraste en la cruz del Calvario, consumado es. Tú ya pagaste por mí. Te necesitamos, Señor. Perdónanos por habernos desviado y haber enfocado nuestra fe en tantas cosas, cuando realmente tú eres el camino que Dios ha provisto para acercarnos al Padre. Necesitamos de ti. Es una fórmula perfecta que Dios ha establecido: arrepentimiento de pecados más la fe en la obra de Cristo produce el perdón. Vengamos delante del Señor y reconozcamos lo que Él ha provisto en favor de nosotros y entreguémosle nuestra vida a Él, con sincero arrepentimiento, diciéndole, Señor, perdóname por toda la vida que he llevado apartada de ti, enfocando mi fe en otras cosas que no debía haber enfocado, creyendo lo que no debía haber creído. Perdóname, Señor, te necesito y quiero enfocar ahora mi fe de una manera correcta, recibiendo lo que tú has provisto para mí por medio de Jesús. Te ruego, Señor, que me perdones. Reconozco que tú eres Dios y que tú tomaste mi lugar ahí en la cruz del Calvario. Reconozco que tú ahí moriste por mí, que tomaste mi lugar, que has resucitado y estás a la diestra de Dios. Me arrepiento de todo corazón, quiero confiar en ti y seguirte cada día de mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.